Ahora sí, si no íbamos a seguir hablando y me iba a olvidar, después no me lo van a reclamar los chicos de FEDER. Bien, bien, Cande, va por ese lado, sí. Está muy vinculado con el rol que tienen las organizaciones en la comunidad. Y obviamente dentro de la comunidad entran todas las cuestiones ambientales o todo lo que tiene que ver con el medio natural. Que ya lo vamos a ver, pero no quiero seguir hablando yo para que ustedes me sigan diciendo qué es lo que piensan, pero bien por ese lado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pudieron leer o saben ya de lo que es, de cuestiones que hayan visto en otras materias, como les decía recién? Puede ser también que es como ser responsable con el entorno y con los impactos que yo genero en ese entorno. Sí, 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 sin dudas. Acá vamos a hablar bien a nivel de una organización, ya sea cualquier tipo de organización, así que sí nos vamos a referir quizás de manera más colectiva, de manera más grupal, a los impactos que se generan. Sí en el entorno, pero cuando entendemos por entorno y de la mano de lo que decía Cande recién, a todo lo que nos rodea, no solamente quizás al ambiente físico, sino también al ambiente sociocultural, porque esa es la verdadera manera como lo tenemos que entender. Si lo entendemos solamente como cuestiones ambientales o ecológicas y los impactos sobre ese medio, el agua, el aire y el suelo sin más, desconociendo a la biota, desconociendo a las personas, estamos hablando de una parte quizás limitada de lo que es la responsabilidad social. Y dentro del autor que tenemos como referencia, que es Moreno Prieto, van a ver que muchas de esas cuestiones se trabajan en lo que es, en el ámbito que ya vamos a ver, se llama filantropía e innovación social. Pero no solamente, recalco, deberíamos quedarnos en esa partecita que es importante, pero que para el concepto de responsabilidad social suele ser acotada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Y les pregunto, ¿solamente está vinculado con la responsabilidad hacia el afuera y adelantándome a lo que vamos a ver, solo con el entorno, con la comunidad? ¿O les parece que hay algo más que debería tenerse en cuenta? También está relacionado con el aspecto productivo de la organización, no solamente pensándolo como decís vos, con lo ecológico, lo ambiental, hacia un tercero fuera de la organización, sino también dentro de los empleados, la capacitación que pueda lograrse, la forma de trabajar, el cómo trabajar, el objetivo y demás. Bien, bien, Jascande, ¿querías decir algo? O sea, iba a decir exactamente eso, que por ejemplo, el otro día, nada, entrenando a una de mis alumnas, me contaba que ella trabajaba en una industria de perfumes, en las cuales, no sé, le decían, bueno, buscad capaz empaques para que seamos más eh, amigables con el ambiente, ¿no? Y ella lo que también pensaba es, bueno, pero como que muchas de las cosas que también nosotros vendemos mandan a niños a recolectar los pequeños, ¿cómo se dice? Los pequeños vidrios para poder formar determinado producto. Entonces como que todo ok, tipo, querés ser más amigable, pero mismo ya tenés prácticas que no son tipo de explotación infantil. Entonces como que viene también por ese lado, que sus procesos también con, sí, como que formen, me dice condigan, tipo, como Sí, que se condigan. eso, que se condigan con también los procesos internos, porque yo puedo decir, bueno, hago un montón por la comunidad, tengo tales políticas de buenas prácticas ambientales, pero también hay muchos procesos del sistema de producción en los cuales no velan por el bienestar de la comunidad, sino por los costos. Sí, o no acompaña, una palabra quizás también buena para hablar de todo este tema es que hay que acompañar el discurso, o sea, lo que uno dice tiene que ser acompañado con lo que uno realmente hace. Y esto, aunque me adelanto, y las chicas ya me han escuchado porque lo he escrito, creo que lo dije también en una de las emisiones, esto es la causa una de las causas por las que muchas veces hablar de responsabilidad social en una empresa en concreto, lo vamos a poner ahora, es visto o es tomado como una fachada más que realmente como una estrategia seria y creíble,
porque cuando uno empieza, a lo que digo siempre, a rascar un poquitito debajo de la piel, de lo que existe más allá de ese concepto, se da cuenta que existen todas estas cuestiones que, por ejemplo, mencionaba Can de esta empresa particular. Sí, parecemos muy responsables hacia el afuera o parecemos muy responsables desde un punto de vista, por ejemplo, si el empaque o el etiquetado ambiental, pero con otras cuestiones como puede ser los derechos laborales estamos flojos. Entonces, ¿realmente podemos decir que somos una empresa responsable si cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento legal no las tenemos totalmente cumplimentadas, valga la redundancia, o refinadas o implementadas en el quehacer diario de la organización? Así que esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y ya en un rato les voy a decir por qué suelen pasar estas cosas. Hay mucho de viveza, claramente, pero también hay mucho de no entender realmente cuál es el verdadero concepto o cuáles son las verdaderas implicancias de aplicar una estrategia, una política o acciones o como lo quieran llamar de responsabilidad social. Y la pregunta que hacía recién estaba más vinculada también con el tema de tener en cuenta al público adentro de la organización, de cualquier organización. En este caso, bueno, seguimos hablando de una empresa. No solamente piensen que es responsabilidad para con el exterior o el público externo, sino también para con la misma gente que trabaja dentro de la empresa, dentro de la organización. Y no solamente los colaboradores o quienes trabajan, sino primero y principal también para con los dueños y los accionistas, porque no nos olvidemos, sobre todo cuando hablemos de una empresa, que el principal fin de una empresa es el lucro, y no está mal que sea así. Lo que pasa es que no podemos quedarnos solamente en eso. Y ahora voy a retomar esa idea en un ratito, pero quiero seguir escuchándolas, a ver qué otra opinión tienen como para empezar a destejer algunos conceptos o algunas cuestiones vinculadas. ¿Qué más? De todo esto que hablamos, o otra cosa que les aparezca cuando mencionemos este tema. Yo había puesto también esto de que falta como comunicación por parte de las empresas. Capaz poner en tu web una pestaña que sea todo dedicado a eso. No sé, investigamos un montón de hoteles y casi nunca, yo no veo nunca que hablen específicamente de ese tipo de políticas. Sí, Mica, vas a tener como las dos cosas. Unos que a los que le falte trabajar más lo que es la comunicación sobre estos temas, y vas a encontrar otros que van a estar muy flojos, como decía recién, pero a lo mejor implementan una acción y esa acción ya la enmarcan dentro de responsabilidad social y la venden y son increíbles cómo trabajan esas cuestiones. Los típicos casos de empresas que se venden responsables, pero hay que pensar si realmente lo son, es Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola, Apple, dentro de las que más se consideran o más se venden como empresas responsables, y las invito a pensar si realmente lo son, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Coca-Cola, de una empresa que en cierto sentido no es saludable el producto que está vendiendo, si lo queremos ver de esa manera, o no, y además hace una explotación bastante intensiva de los recursos y no promueve quizás como debería la implementación de materiales retornables, en algunos casos sí, con algunas cuestiones sí, pero no en todo sentido, para hablar de lo ambiental. Entonces, deberíamos tener en cuenta también esas cuestiones. Sí es verdad que la comunicación a veces por exceso o por defecto sí, suele ser un inconveniente. Por eso también, y me adelanto, y si no lo llegamos a ver en la clase, les voy a dejar también una partecita grabada para que podamos terminar esta parte, porque ya nos queda re poco tiempo. Pasa muy rápido el cuatrimestre. Una de las estrategias que se suelen utilizar para poder ayudar a las organizaciones a implementar una política de responsabilidad social son los reportes de sostenibilidad. Como ya vamos a ver, responsabilidad social y sostenibilidad están íntimamente relacionados, al punto que la responsabilidad social podría llegar a ser considerada una herramienta para poder avanzar hacia la sostenibilidad en una organización. Y en ese punto, por ejemplo, se promueven los reportes de sostenibilidad. Es decir,
una compilación, un manual o una compilación de todas las acciones que una organización realizó en el marco de su estrategia de responsabilidad social empresaria. Generalmente se realizan estos reportes a año vencido y mostrando los avances en el año, justamente en el año inmediatamente anterior. Hay organizaciones en todo el mundo, pero en Argentina en concreto, que nuclean empresas que empiezan a trabajar o están adelantadas también, avanzadas, en responsabilidad social empresaria o corporativa. Una es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que es el SEAT, se conoce como SEAT. Ahí van a ver que existe reportes que hace el SEAT todos los años y que en ese caso de las empresas que son miembros de esa ONG, de esa entidad, les piden que compartan un caso concreto considerado responsable, de relevancia del año anterior. Y también existe uno que es el IATS, antes era, bueno, en realidad se sigue llamando IARCE, antes era el Instituto Argentino para la Responsabilidad Social Empresaria y ahora se llama Instituto Argentino para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, pero es IARCE, que va de la misma línea, ¿no? Trata de nuclear a las empresas, de producir capacitación para que las empresas, las organizaciones puedan implementar o puedan ir en esta línea, ¿no? Y como en todo, y voy a machacar mucho con esto, vamos a encontrar ejemplos que realmente pueden ser considerados responsables y otros no tanto. Dos buenos ejemplos para analizar, y quizás me adelanto un poquitito, si les interesa ver este tema, en lo que son empresas de consumo masivo. Un buen ejemplo para analizar es Arcor, que no solamente tiene muchas acciones, sino que lo comunica muy bien en su página web y a través de estos reportes que les cuento. Y otra empresa que quizás es más conocida para ustedes es porque sí lo publicita muy bien y desde hace unos años también lo publicita en la tele o en redes sociales, es Natura. En ese caso también van a poder ver un montón de estrategias. Y esas dos empresas, sí podemos hablar de que, aún con sus falencias y todo, tienden a ser serias, creíbles, cuando manejan el tema de responsabilidad social. Así que esas dos, sí, chusméenlas cuando puedan. Y después, si quieren, la semana que viene también seguimos compartiendo a ver qué encontraron, por ejemplo, de estas. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que les haya quedado por ahí pendiente? ¿Algo más? Bueno, entonces si les parece, ya les voy a compartir la pantalla para empezar a ordenar todo esto que empezamos a hablar. Bien. Ahí la ven, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, sí, yo espero que me aparezca el cartelito para empezar a hablar. Bien, entonces, esto también lo vimos mucho en FEDEB con los y las chicas de FEDEB. Hay 3 conceptos, quizás 2 son más conocidos, que se suelen utilizar como sinónimos. No está mal que se utilicen como sinónimos, pero bueno, como saben que a mí me gusta hablar con propiedad y siempre a lo largo de estas clases les estuve machacando cómo sería la manera correcta de decir determinadas cosas, vamos a hacer esa salvedad acá también. Cuando hablamos, y acá si quieren las chicas que ya lo saben, Pau y Haz, si quieren aportar también pueden hacerlo. ¿Se acuerdan la diferencia que había sobre todo entre responsabilidad social corporativa y responsabilidad social empresaria? Creo que responsabilidad social corporativa tenía en cuenta a las organizaciones empresariales o no, sin importar el tamaño, ¿no? Era Ujú. Bien. ¿Y la empresaria, obviamente? realmente la Solo las empresas. empresarial. Exacto, exactamente. Esa es la diferencia más grande que tienen que conocer sobre estos dos términos. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, quizás es un concepto más amplio, porque no solamente engloba o se enfoca a las empresas, sino a cualquier tipo de organización. Porque
si no lo saben, se los cuento, cualquier organización puede y debería ser responsable. Así que sería el concepto correcto cuando queremos hablar de instituciones que no son únicamente empresas. De hecho, muchas estrategias, en estos reportes que les cuento, que no me acuerdo si fue del SEATS o del IARCE, están englobados, por ejemplo, el Banco Nación, que no es una empresa privada. Estaba englobado también en su momento el gobierno de Córdoba como parte de las instituciones o de las organizaciones que reportaban acciones de responsabilidad social. Entonces, independientemente de la labor que se realice y de la finalidad última que tengan esas instituciones, esas organizaciones, se puede hablar y se pueden implementar acciones de responsabilidad social. En cambio, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, obviamente lo estamos circunscribiendo al ámbito empresarial. No es incorrecto que cuando estemos en una empresa hablemos de corporativa. De hecho, quizás muchas veces es preferible porque realmente es el concepto más amplio. Entonces, van a ver que siempre hablo de responsabilidad social sin hacer diferencia, o generalmente me gusta hablar también más de responsabilidad social corporativa, para entenderlo, sí, como les decía, de manera más generalizada. Y el tercer concepto que tienen ahí, que quizás es el que menos conocen ustedes, fue el antecesor de lo que es la responsabilidad social. Y ahora vamos a ver en un ratito de la mano de quién estuvo ese primer concepto de ciudadanía corporativa o de ser buenos ciudadanos globales. Y de hecho también ciudadanía, si lo queremos traspolar a la actualidad y queremos hacer quizás un paralelismo con los dos que tenemos más arriba, ciudadanía corporativa obviamente estaría más de la mano con lo que es la responsabilidad social corporativa, porque implica que se pueda implementar también a cualquier tipo de organización. Pero bueno, sepan que este fue como el antecesor de lo que actualmente hablamos como responsabilidad social. También sepan que en la actualidad se sigue hablando de estas cuestiones, obviamente. Algunos parece que las descubrieron hace bastante poco, de hecho, pero vamos a ver que hace muchísimo, desde los años 70 se habla de esto, e incluso muchos opinan que todas estas cuestiones son anteriores a los años 50, y algunos piensan, y cuando se empiezan a estudiar antecedentes, muchos hablan de que incluso a fines del siglo XIX ya se hablaba de la responsabilidad social, y sobre todo cuando se trataba de mejorar las condiciones laborales de personas que, por ejemplo, trabajaban en minas o en condiciones insalubres. Entonces, en ese momento ya se empieza a hablar, según algunos teóricos, de lo que es responsabilidad social. Bien, pero no me quiero ir de tema para poder seguir una línea en concreto. Obviamente, como en todas estas cuestiones teóricas, hay un montón de definiciones de lo que es la responsabilidad social. Yo traje 3 para compartirles. Como siempre les digo, está bueno que ustedes se puedan armar su propia definición, como lo vimos también, por ejemplo, en desarrollo sostenible, teniendo en cuenta algunos tips o algunas cuestiones que no pueden faltar en ese concepto. Vamos a ver la primera. Esta es una definición que surge de la norma ISO 26000, que es la norma ISO que trabaja justamente con el concepto de responsabilidad social, porque tenemos una de sistema de gestión ambiental, gestión de la energía, aplicación de la huella de carbono, bueno, es la de energía, pero también tenemos una norma ISO que nos habla de todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué dice en concreto la ISO 26000? Dice que la responsabilidad social es aquella responsabilidad que tiene una organización ante los impactos que tanto sus decisiones como sus actividades tengan en el ambiente y en la sociedad. Es que era lo que hablábamos recién cuando Cande y Pau hacían su aporte, ¿no? No es solamente el aporte al medio físico, como les decía yo, el impacto al medio físico, sino también al medio social que está relacionado con ese físico. Entonces, esa responsabilidad, ¿cuáles son los fines de esa responsabilidad? Contribuir obviamente al desarrollo sostenible, y obviamente, por más de que lo pone implícitamente, recuerden que el desarrollo sostenible incluye estas cuestiones que está mencionando acá, salud y bienestar. Es parte integrante del aspecto sociocultural, eso en concreto que establece casi redundantemente. Esto es muy, muy esencial del concepto. Toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas. Esto lo voy a repetir bastante también.
Y esta es la otra razón por la que suelen fallar las acciones o las estrategias de responsabilidad social. Porque hay un orden y una lógica para poder implementarlas. ¿Cuál es ese orden y esa lógica? Primero tenemos que identificar quiénes son nuestras partes interesadas, grupos de interés o stakeholders en inglés, que quizás habrán escuchado hablar esa palabra, pues se usa mucho en varios ámbitos. Una vez que los identificamos a esos grupos internos y externos, ya vamos a trabajar con eso, tenemos que empezar a indagar cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Obviamente, las que estén debidamente fundadas y las que nosotros como entidad podamos canalizar, porque evidentemente a una empresa grande, por ejemplo, se le pueden pedir un montón de cosas, pero ese montón de cosas puede escapar a lo que es la injerencia o el accionar de una organización. Quizás se le piden también cuestiones que deberían pedirse a un gobierno. Entonces, bueno, esto de tomar en cuenta necesidades y expectativas, teniendo en cuenta la injerencia, ¿no? Repito, que tienen estas organizaciones. Y a partir de ahí, a partir de conocer a las partes interesadas y a estas cuestiones vinculadas con esas partes interesadas, es que vamos a poder armar nuestra estrategia de responsabilidad social. Y no al revés. Lo que sucede muy frecuentemente, y por eso las fallas, es que muchas empresas, muchas organizaciones trabajan diferentes acciones de manera descoordinada o inconexa o no, o a veces de manera como si fuese una política, pero acciones que le convienen a ella, como empresa, como organización, sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de esos grupos de interés. Entonces, eso obviamente no nos muestra como creíbles, al contrario, a veces alimenta el concepto de que la responsabilidad social es nada más que un maquillaje publicitario en determinadas organizaciones. Entonces hay una manera, un camino para cumplimentar estas acciones. Y ahora vamos a ver también lo que dice Moreno Prieto al respecto, ¿no? Y ese camino, obviamente, va de la mano con primero cumplir con la legislación que nos compete según el ámbito de actividad. Es decir, primero tenemos que asegurarnos de cumplir lo que se nos pide normativamente hablando. Y después podemos dedicarnos a trabajar con estas cuestiones de manera más extensa, primero trabajando de manera más acotada, en las medidas de posibilidades de la organización, obviamente. Porque recuerden siempre que responsabilidad social, como vimos también con las buenas prácticas ambientales, que pueden ser una acción de responsabilidad social, y ahí vamos ligando todo, son políticas voluntarias. Nadie nos puede obligar a implementarlas. Si bien en muchos países, incluso en Argentina, tenemos una ley de responsabilidad social. Pero esta ley de responsabilidad social obviamente es más bien una guía o un lineamiento para aquellas organizaciones que quieren empezar a trabajar esas cuestiones, ¿no? A pesar de lo anterior, sin embargo, lo anterior, la responsabilidad social sigue siendo una estrategia de aplicación voluntaria en las organizaciones. Y esto también es muy importante, lo último que dicen, el último extracto que elegí ponerles de las normas ISO 26000. Tiene que estar integrada en la organización las políticas de responsabilidad social. No puede ser algo que realice, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos y que ningún otro departamento se entere de lo que está haciendo. Tiene que ser parte integrante de la visión, de la misión de una organización. Y tiene que obviamente llevarse a la práctica. No puede ser que vamos a hacer esto y nunca lo llevamos adelante. Esta es bastante completa como definición. Obviamente no esperábamos menos porque es una norma de referencia para que quienes quieren trabajar en estas cuestiones. Pero acá les traje, por ejemplo, otras mucho más simples que también van en esa línea. La del Centro, por ejemplo, para la Ciudadanía Corporativa, habla de que la responsabilidad social es la forma en que una empresa, en este caso habla de empresas en concreto, busca integrar valores sociales en sus prácticas cotidianas, tanto sean operacionales como comerciales. Acá habla en concreto de valores sociales, pero obviamente tengan en cuenta que es un concepto mucho más amplio, no se debe quedar solamente en esa cuestión. El Banco Mundial, por su parte, habla de que la responsabilidad social es cuando empezamos a reconocer que las empresas, porque así empezó el concepto, tienen responsabilidades que van más allá de generar ganancias.
en el corto plazo en concreto, que esto ya lo hablamos bastante también con algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo en política. Y una muy simple, que es de la Comunidad Económica Europea, habla de que es aquella responsabilidad que tienen las empresas por sus impactos de todo tipo en la sociedad. Fíjense que palabras más, palabras menos, quizás con cuestiones implícitas, dicen lo mismo que la de la ISO 26000 que veíamos antes. Y esta última es una de las que más me gusta a mí, porque acá no queda nada implícito. Acá se pone todo de manifiesto las cuestiones que deberíamos considerar al momento de hablar de responsabilidad social. ¿Qué dice en este caso el Foro de Expertos de Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo de España? Que la responsabilidad social es, además de tener en cuenta el cumplimiento de la normativa, como dice ahí las obligaciones legales vigentes, lo que les decía recién, la integración voluntaria, también lo hablábamos, en su gestión de preocupaciones de índole laboral, social, ambiental, de respeto a los derechos humanos, etcétera. Ahora vamos a ver otras cuestiones que surgen, esas preocupaciones, de la relación y el diálogo con los grupos de interés. ¿Qué es lo que les decía recién? No podemos cumplir acciones si no sabemos qué es lo que tenemos que cumplir. Y de este modo, esas organizaciones, a través de este cumplimiento, se empiezan a responsabilizar por los impactos que derivan de las acciones de las mismas. En una empresa lo vemos de manera más clara. Así que bueno, esta, como les digo, no las quiero sesgar, pero es la definición que más me gusta porque no deja nada librado al azar. Tiene en cuenta todas las cuestiones que de manera quizás desordenada estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los ejes que de todo esto que vimos hasta ahora deberíamos considerar al momento de hablar de responsabilidad social? Esos 3 que les puse ahí. Primero y principal, el establecimiento de relaciones con los grupos de interés, o stakeholders, o partes interesadas. Y recuerden que ya lo vamos a ver en un ratito, cuando hablamos de grupos de interés, tenemos que tener en cuenta los internos a la organización, pero también los externos, aquellos grupos que no forman parte directa de la organización, pero con lo que directa o indirectamente la organización se vincula de alguna manera, ya sea comercialmente, socialmente o con algún impacto negativo que esté generando. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad social bien entendida va de la mano de la transparencia, va de la mano de ese concepto que también, incluso en la Argentina, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, un poquitito más, se puso muy de moda hablar de transparencia, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que una responsabilidad social bien entendida, como les mencioné hace un rato, nos muestra como una organización seria, creíble, que tiene un rumbo, que tiene un objetivo concreto. Y eso también, obviamente, es un beneficio de la aplicación de una estrategia concreta y fehaciente de responsabilidad social, porque favorece o mejora nuestra imagen. Y como ya lo hablamos en buenas prácticas ambientales, hay un colibrí. La imagen es el activo más importante que tienen muchas organizaciones. Entonces, van a ir por ese lado, van a ir por trabajar esas cuestiones de manera deliberada y de manera responsable. Y por otra parte, y por eso les decía que la responsabilidad social está muy vinculada con el concepto de sostenibilidad, con las premisas de la sostenibilidad, siempre tratan de buscar un equilibrio entre los distintos pilares que ya habíamos visto, las dimensiones, entre el ecológico, el sociocultural, el económico productivo y también el de buen gobierno. Siempre el económico y el de buen gobierno van de la mano, recuérdenlo, y más en estas cuestiones. Entonces, teniendo en cuenta y para ordenar lo que vimos hasta ahora en las diapos y lo que ya dijimos también de manera oral, y esto lo mencioné hace un ratito, el rol de la organización en cuanto a la responsabilidad social tiene que ser, primero, identificar los grupos de interés que están relacionados directa o indirectamente con esa organización y sus necesidades y expectativas para poder implementar una estrategia acorde teniendo en cuenta dichas expectativas y o necesidades. Hay que rendir cuentas y eso va de la mano de la transparencia que les decía recién. Una estrategia de responsabilidad social, si bien es voluntaria, y yendo al tercer punto, nos genera que nosotros internamente nos pongamos compromisos. Compromisos que deberíamos cumplir, claramente. Si no queremos cumplirlos, no nos metamos en ese baile, hablando mal y pronto. Y de esos compromisos, y un poco retomando lo que decía Mica al principio, implica también que rindamos cuentas.
para mostrar realmente qué es lo que se hizo. Si no, no tiene sentido. Si no, todo lo que hicimos, si queda hacia adentro sin más, no tiene sentido para nosotros como organización. No va a ser, por ejemplo, no va a conllevar beneficios o ventajas. No vamos a poder hablar de fidelización de clientes, internos o externos. No vamos a poder hablar de transparencia, de aumento de productividad, de aumento de la visibilización del negocio. Y recuerden que eso no está mal, sobre todo si hablamos de una empresa, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces son vistos como cucos. No, eso no está mal. No podemos olvidarnos de cuál es la finalidad última de una empresa. Bueno, esto ya lo vimos recién. Como hablamos de las buenas prácticas también, son conceptos o estrategias dinámicas. No es que establecemos una línea de base y ahí nos quedamos en el tiempo, sino que van cambiando conforme cambian las necesidades de los grupos de interés, conforme cambia nuestro negocio, conforme cambian las situaciones coyunturales del país o de la región donde nos encontremos. Y también es transversal, significa que tiene que impregnar todo el quehacer de la organización, como les decía recién, ¿no? Como veíamos hace un ratito en una de las definiciones. Todos tienen que estar al tanto de esas estrategias. Y por eso es muy importante la comunicación, la sensibilización, la capacitación. Obviamente, todo esto que les estuve diciendo, y me adelanto a las ventajas, a los beneficios, genera una ventaja competitiva para el negocio sobre aquellas quizás empresas del mismo rubro que no aplican estrategias. Pero repito, y no me voy a cansar, siempre y cuando se apliquen de manera responsable, y siempre y cuando, aunque es redundante la palabra, y siempre y cuando se comunique lo que se hace. Y otro beneficio, obviamente, que también lo vamos a ver después, es que se crea confianza, aumenta la reputación de una organización y, en consecuencia con la transparencia, crea legitimidad también para nuestra organización. Los ejes, obviamente, en los que se puede trabajar, independientemente del autor que estemos hablando, después vamos a ver que Moreno Prieto habla de 7 componentes. Los ejes generales son los 3 o los 4, vamos a poner 3 porque hay uno que es compartido, en los que versa también el concepto de desarrollo sostenible. El ámbito sociocultural, teniendo en cuenta al personal mismo de la organización, pero también al de afuera y que se ve impactado por la misma de alguna manera. El ámbito ecológico o ambiental, también hacia adentro y hacia afuera de la organización, impactos que se pueden producir en el aire, en el agua, en el suelo, en la biota. Esto va de la mano de este componente o de este eje. Y también el punto de vista económico y político, ¿no? Cuestiones que están más relacionadas con los reportes, con la eficacia y la eficiencia en las operaciones, con la misma transparencia de la que hablábamos recién. Quizás la parte económica es el punto que más difícil les va a aparecer o más difícil les va a resultar entenderlo, pero obviamente, y entendiendo sobre todo en la empresa y el lucro asociado a las empresas, no podemos dejar de considerarlo. Bien, entonces, empecemos a ver cómo se considera que surge o quién se lo considera, por ejemplo, en el management moderno y en la teoría de la responsabilidad social, quién se considera el padre de todas estas cuestiones. Para muchos, ¿no? No es para todos, hay diferentes líneas. Si bien, como les dije recién, estos términos, la responsabilidad social, se empezó a hablar fuerte a fines de la década del 70, principios de la década del 80, y como una reacción hacia el concepto tradicional de empresa, y al que se le pedía que no solamente trate de maximizar ganancias, sino que incorpore cuestiones sociales, culturales, ecológicas en su accionar. Muchos consideran que ya en los años 50, Robert Wood Johnson, que fue el fundador de la empresa Johnson & Johnson, empezó a hablar de estas cuestiones. Johnson & Johnson en su momento era una empresa más vinculada con lo médico, hacía insumos quirúrgicos, después se amplió a productos para bebés, como ustedes saben, no dejó de lado estas 2 líneas de trabajo, pero ahora también seguramente la asociarán con lo que es una empresa de consumo masivo, como puede ser también Procter & Gamble, Kimberly-Clark, entre otras. Entonces, en ese momento, en la década ya de los 50, Robert Wood Johnson planteó un credo para su empresa. Un credo que podríamos hablar como si fuese una política, donde hablaba de su misión, su visión, sus valores. Bueno,
¿Qué decía en concreto? Yo acá tomé, es bastante largo el credo, acá tomé, creo que en 3 diapos, algunos extractos de ese credo y algunas cuestiones que les van a servir para entender a qué estamos haciendo, a qué apuntaba él y cómo eso que apuntaba él actualmente sigue vigente, sigue muy vigente, y lo asociamos con lo que es la teoría de la responsabilidad social. ¿Alguien quiere leer? Es lo que está en esta primera diapo, así no hablo todo yo, porfis. Y perdón, pero no sé dónde están trabajando y se está escuchando que están martillando. Si lo escuchan, perdón. Bien, perdón. Sí, claro. Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, enfermeras y pacientes, con las madres y padres y los que utilizan los estudiantes y servicios. Todo lo que hacemos debe ser de primera calidad. Debemos luchar por reducir nuestros costos a fin de mantener precios razonables. Los pedidos de los clientes deben ser atendidos rápidamente y con precisión. Nuestros proveedores y distribuidores deben tener la oportunidad de conseguir un beneficio justo. Bien, gracias, Has. Bueno, fíjense que acá habla de diferentes clientes o partes interesadas. ¿Cuáles pueden identificar en concreto en esta partecita? ¿Qué clientes o qué partes interesadas? ¿Qué les parece? No, al principio habla de los médicos, de los pacientes, ¿no? ¿Sí? O sea, el personal de salud, entiendo, y personas Ujú. de la salud, bueno, madres y padres de los niños. Y bueno, y después habla de los proveedores y los distribuidores. Bien, entonces en este caso, en esta primera diapo, estamos viendo que se habla de partes interesadas externas, netamente. Cuando se habla de médicos, de enfermeras, pacientes, madres y padres, estamos hablando de no quiero decir cliente para no confundirlos, ¿no? Los consumidores, estamos hablando de consumidores de esos productos. Yo les dije que en principio se trabajaba con instrumentos quirúrgicos, entonces tiene sentido que se hable de médicos, enfermeras, de pacientes, pero también madres y padres cuando hablamos de los productos para bebés. Entonces, en esta primera parte identifica, en esta segunda línea, se identifican a consumidores, que sí, es una parte interesada externa para una organización. Y ya más abajito, casi terminando esta diapositiva, habla de proveedores y distribuidores, que también son clientes externos para una organización. ¿Qué dice en torno a los consumidores? Que todo lo que se hace, todos los productos, en este caso Johnson & Johnson es una empresa que brinda productos concretos. Todo lo que hace Johnson & Johnson tiene que ser de primera calidad. Entonces vemos, y por eso está marcado en otro color, subrayado, que lo que pensaba de manera muy visionaria este hombre ya hace mucho más de 50 años, ya diría 70, casi 80 años, es que hay una relación entre la responsabilidad social, la calidad y la excelencia. Eso como primer concepto. Por otro lado, también habla de que los pedidos de los clientes entendidos como consumidores, repito, deben ser atendidos rápidamente y con precisión. En este caso también esto habla de la excelencia, habla del trato que se les da a esos consumidores, a esos clientes, es entender realmente cómo tenemos que fidelizarlos. También ahí, no lo marqué, pero también lo podríamos analizar, debemos luchar por reducir nuestros costos a fin de mantener precios razonables. Esta partecita, en ese momento ya hay otras cuestiones que vamos a ver, ya nos habla de la mejora continua, cuando nadie hablaba de mejora continua. O sea, quiero que entiendan que esto tiene sentido que haya sido considerado y que siga estudiándose y que siga visto como un antecedente de todas estas cuestiones, porque cuando nadie hablaba del tema, él en un contexto de posguerra se dedicó a poner en la balanza estas cuestiones, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de proveedores y distribuidores, hablamos de que los beneficios tienen que ser justos también para ellos. Esto cuando hablamos de negocio no es solamente una empresa que obtiene negocios, que obtiene ganancias, sino que todos los que están relacionados con la cadena de valor deberían tenerlos. ¿Qué significa esto? Si a mí me va bien, a vos también te va bien. Eso también lo plantea en esta primera parte. Bien, en la segunda parte habla de otras cuestiones,
Pero bueno, ¿quién lo quiere leer para así después lo analizamos y lo compartimos? ¿Alguien que lo quiera leer? Sí, yo lo leo. Dale. Somos responsables ante nuestros empleados. Cada uno de ellos debe ser considerado como persona. Hemos de respetar su dignidad y reconocer su mérito. Deben tener un sentido de seguridad en su trabajo. La retribución tiene que ser justa y adecuada y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Los empleados deben sentirse libres para presentar sugerencias y quejas. Ha de haber igualdad de oportunidades para el empleo. Bien, Tati, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Tati. Bueno, ahí, ¿qué público interno podemos? Pues ya les di una pista. ¿Qué cliente? Los colaboradores son ellos. Exactamente, ya les dije la respuesta. En este caso, en este extracto, nos habla de los colaboradores, de los empleados directamente de la organización. ¿Y qué dice en concreto acá? Que más allá de, no tienen que ser vistos como un número, básicamente, que son personas, más allá de colaboradores, son personas. Entonces, hay que dignificarlos o respetar su dignidad, reconocer su mérito. ¿Qué significa esto? Reconocer sus estudios, reconocer la labor que realizan, reconocer los esfuerzos. Obviamente no deja de lado todo lo que es las condiciones de higiene y seguridad, o sea, le da un punto súper importante también esa parte, y más vale que no deja en cuenta lo que son las condiciones económicas, la retribución, ¿no? La paga. Acá vuelve a hablar de las condiciones de higiene y seguridad, limpias, seguras, ordenadas, y también habla de la libertad en el trabajo, ¿no? Cómo no se le puede cercenar la posibilidad de que presenten sugerencias, reclamos, recomendaciones. Y fíjense acá, esto es para esa época súper innovador, igualdad de oportunidades. Imagínense hablar en ese momento de igualdad de oportunidades, ¿no? Sobre todo hombre, mujer, esta empresa, además está a decir que fue una de las pioneras también en el empleo femenino, ¿no? De forma masiva. Bien, entonces en este caso hablamos del público de los clientes internos, de los empleados en concreto. Y en esta última parte, que es lo último que vamos a analizar en concreto de este credo, tenemos 3 extractos distintos. ¿Quién los quiere leer? Yo lo leo, profe. Pau, dale. Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos, o igualmente ante la comunidad mundial. Debemos ser ciudadanos y apoyar las obras buenas y caritativas. Y cargar con nuestra participación justa en los impuestos. Debemos mantener en buen estado los bienes que tenemos el privilegio de usar, protegiendo el ambiente y los recursos naturales. Nuestra responsabilidad final es con nuestros accionistas. Debemos experimentar con nuevas ideas y pagar por los errores cometidos. Bien, gracias, Pau. Esto es lo que veíamos al principio, los que me comentaron ustedes cuando empezamos a hablar, incluso que no quedó grabado. En el primer extracto, lo que se habla es justamente de las comunidades, de lo que se suele entender generalmente cuando hablamos de responsabilidad social, aunque ya a esta altura vimos que es una parte o un concepto limitado. Entonces habla de las comunidades en las que trabajamos, que tenemos que responder por esas comunidades, sobre todo la comunidad inmediata de emplazamiento de una organización, sobre todo cuando hablamos de una empresa que puede llegar a producir impactos nocivos. Entonces, no solamente tenemos que responder siempre en la medida de posibilidades a las necesidades que tienen esas comunidades, sino también tratar de apoyar las obras en las mismas. Y por eso es que se habla, y yo les decía al principio, del concepto de ciudadanía corporativa. Él mismo dice, debemos ser buenos ciudadanos, ¿no? Habla un poco de lo que es la filantropía, que si no lo llegamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase siguiente. Hay una partecita que es filantropía dentro de la responsabilidad social, pero no debería ser solamente eso, no debería ser solamente una acción social la responsabilidad social, es mucho más amplio que eso. En la segunda parte, la parte de la participación justa en los impuestos, habla de que tenemos que hacernos cargo de pagar lo que tenemos que pagar ante el fisco, ante el Estado, ante quien sea que tengamos que rendir esos menesteres, ¿no? Y por otra parte, fíjense acá también, otro punto innovador, habla de lo que es la protección ambiental, la protección de los recursos naturales. ¿Quién en ese momento de reconstrucción de posguerra,
en el que, según el video La historia de las cosas que analizamos al principio, se trataba de producir cada vez más, por ejemplo, de la mano de Víctor Lebow, que lo había contratado, acuérdense, Eisenhower como presidente de Estados Unidos, para empezar a ver cómo se podía reactivar la economía de Estados Unidos y de la mano la economía mundial por ende. Entonces, que se hable en este caso de la protección ambiental, podíamos nombrarlo también como pionero, como fue en su momento otro presidente de Estados Unidos, que fue Roosevelt, que hablaba mucho de la protección ambiental y que fue uno de los pioneros, bueno, en el mundo de la creación de parques nacionales. El primer parque nacional fue de la mano de él, ¿no? Y por último, habla también de los accionistas, que en este caso los accionistas son un público interesado interno. Muchas veces los dueños son los mismos que los accionistas, otras veces los dueños y los accionistas son públicos o personas o grupos distintos. Los accionistas básicamente son los que ponen la plata, inversionistas en muchos casos también. Entonces también debemos una responsabilidad para con ellos. Tenemos que rendir cuenta, o sea, obviamente una de las finalidades que puede tener una organización, sobre todo una empresa, es innovar, pero si no nos va bien con lo que quisimos hacer, obviamente tenemos que demostrarnos responsables por eso que quisimos hacer y rendir cuentas para con ellos, por eso que no nos salió. Entonces, bien, no voy a cansar de decirme que fue un precursor, que fue un pionero, que fue innovador en muchas de las cosas que mencionó, por esto que estuvimos hablando, pero sí, quizás de todo esto que vimos, sacar estas 3 ideas que ya se las dije. La relación entre la excelencia y la responsabilidad, cuando hablaba de la más alta calidad, de rendir cuentas, sobre todo con los consumidores, cómo nuestros productos tienen que ser cada vez de máxima calidad. La satisfacción del cliente, también de la mano con estas cuestiones, y el concepto de ser buenos ciudadanos, o de la ciudadanía corporativa de la que ya vinimos hablando. Acá ya nos metemos en este temita con el texto de Moreno Prieto que ustedes tienen como referencia. No es, obviamente, siempre cuando hablemos de responsabilidad social tenemos que tener en cuenta el autor que estemos mencionando. A mí me gusta mucho porque lo deja muy claro todas las cuestiones. Este autor en concreto, Moreno Prieto, habla de que para poder mostrarse creíble, seria como organización, que ya se los mencioné, justamente cada organización debe cumplir con una serie de pasos que tienen que ser de manera ordenada. Y esta serie de pasos son básicamente 3. No podemos pasar del 1 al 3 non-stop ni empezar por el 3. Debemos realizar y continuarlos en línea cronológica, si lo queremos ver de esa manera, para que realmente tengan sentido las acciones que estamos realizando y realmente podamos hablar de una responsabilidad social bien entendida. El primer nivel, entonces, es la responsabilidad legal. Lo mencioné hace un tiempito ya. Es cumplir y hacer cumplir las leyes de vigencia o que nos atañen según nuestro ámbito de actividad. La razón por la que muchas veces la responsabilidad legal social no llega a calar en las organizaciones, y si cala no le cree nada al público interesado, es justamente este, y ya se los adelantaba al principio. ¿Por qué? Y se los pongo en concreto con un ejemplo. Figúrense, por ejemplo, una empresa que todos los años realiza una acción, más bien una acción filantrópica, y la comunica por todos lados que es una acción de responsabilidad. O sea, ahí está, la empresa responsable en el marco de su programa de responsabilidad social visitó la escuela 14 de Escobar y pintó todas las aulas antes del comienzo del ciclo lectivo. Sí, es una acción de responsabilidad social, pero no es lo único, una vez al año, que debería hacer una empresa, por ejemplo, en este caso. Y por otro lado, nos enteramos que esa misma empresa, que es tan buena con la comunidad donde está sentada, tiene en negro a la tercera parte de sus empleados. Tenerlos en negro significa que hay temas legales que no estamos cumplimentando. No les pagamos seguro social, seguramente no tengan las vacaciones pagas si están en negro, no se reporta la plantilla de empleados o lo que ganan los empleados de manera correcta, entonces seguramente estén pagando también menos impuestos como empresa. Entonces, ¿realmente podemos hablar de una empresa socialmente responsable cuando tenemos en cuenta estas cuestiones? Se desdibujan o se desligan o se empañan
todas las acciones buenas, como pintar la escuela que les ponía como ejemplo, que sí puede realizar una institución. ¿Se entiende, no es cierto? ¿A qué apunto con estas cuestiones? Sí, Bien, obvio. bien. Por otro lado, el segundo punto o el segundo escalón que este autor cita en lo que es empezar a conseguir una estrategia, una política, una acción de responsabilidad social, es movernos a la responsabilidad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Después de cumplir las leyes que sean de injerencia según nuestro accionar, según nuestra temática, según donde estemos asentados, empezar a respetar y cumplir alguna regla o un estándar nacional o internacional voluntario al que esa organización o empresa se adhiere. Acá ya entramos en el marco de lo voluntario. Por ejemplo, podríamos hablar de que una empresa decide adoptar la norma ISO 14001 para trabajar bajo un sistema de gestión ambiental y además lo certifica. Bueno, la norma ISO 14001 y la certificación son de índole voluntaria y van a hacer que, bien entendido y bien trabajado y bien implementado, mejore el desempeño ambiental de esa organización. Entonces, en ese caso sí podríamos hablar que esas partecitas, al menos la parte ambiental, la va a tener bien trabajada, porque además de cumplir, por ejemplo, las leyes de calidad de aire, las leyes de calidad de vertidos en agua, fue hacia más, fue hacia empezar a trabajar en cuestiones, por ejemplo, de producción más limpia, por ejemplo, de no sé, de trabajar con proveedores que compartan sus mismos pensamientos y utilicen menos embalaje. Estoy dándoles ejemplos, ¿no? Para que entiendan a qué voy. En turismo, por ejemplo, podríamos hablar de que además de cumplir las leyes que tenemos que trabajar como una agencia turística, una agencia se adhirió hacia el código ético de conducta, por ejemplo, o hacia el de code, o el que se conoce para evitar el tráfico, la prostitución en niños, niñas y adolescentes, que está vigente, ahora no sé, pero hasta hace un tiempito estaba vigente dentro del ámbito del MINTUR, DEP, uno se podía adherir a ese código. Entonces, eso sería una acción de responsabilidad colectiva, una acción de índole voluntaria que es ajena a la organización, pero a la que la organización o la empresa adhiere, y por adherirla se ve obligada por ella misma a cumplimentarla. Nadie la obliga, ella misma se obliga al momento de adherir a esas normas, a esas guías, a ese sistema de gestión, a ese código de conducta o lo que sea. Una vez que tenemos estos dos caminos, estos dos puntos allanados, vamos hacia lo que es la responsabilidad individual, que según Moreno Prieto es el último estadio en la aplicación de una estrategia completa de responsabilidad social. No quiere decir que si llegamos a este segundo punto no estemos hablando de responsabilidad social. Sí estamos hablando, pero si queremos ir más allá e implementarla de manera completa, el último estadio es el de la responsabilidad individual. Tenemos lo legal, tenemos estándares colectivos de aplicación para una actividad, para un sector, para lo que sea, y entonces avanzamos hacia algo al interior de una organización. Como por ejemplo, un plan de conciliación de la vida familiar y laboral para los empleados que, por ejemplo, tienen niños pequeños, permitirles quizás horarios más flexibles o teletrabajo. Otra cosa puede ser un plan de pago justo a los proveedores, ahora hablando de un público o de un cliente externo. ¿Cómo hacemos para asegurar ese ganar-ganar del que les hablaba recién? En este caso, entonces, el de la responsabilidad individual son acciones que se pone la misma empresa, planes, programas, proyectos que se pone la misma empresa una vez que ya agotó, y digo agotó entre comillas porque nunca se agota, siempre hay lugar para lo que es la mejora continua, pero una vez que agotó nuevamente las instancias anteriores, ¿sí? Y todo esto, en el marco de ese dinamismo que vimos anteriormente, obviamente puede seguir cambiando, puede seguir mutando, pueden seguir agregándose cosas y podemos seguir mejorándolo de alguna manera. Bien. Hay entonces, según también Moreno Prieto, diferentes... Mi gata se está volviendo loca. Deme un segundito, por favor.
Perdón. Es que cada vez que ve plástico se vuelve loca y tengo que andar persiguiéndola para que no coman nada de plástico. Me vuelve loca, la verdad. Bien, vuelvo a compartirles la pantalla. Ay, no les puedo compartir la pantalla porque estoy grabando. A ver. No, sí. Sí puedo. Moreno Prieto, como les decía, habla entonces de 7 componentes, 7 ejes o 7 ámbitos donde se podría aplicar acciones de responsabilidad social para conformar luego una política, una estrategia. Son 7 acciones que podemos trabajar de manera completa, 7 ejes, perdón, que podríamos trabajar de manera completa. Podríamos trabajar quizás 3, 4 y después ir implementándolos de manera progresiva. Pero el único que no podría aplicarse de manera única es el último, es el de filantropía e innovación social. ¿Qué significa eso? Bueno, de la mano de los que les comenté recién, que no podríamos hablar de que una empresa es responsable porque solamente realiza acciones en ese campo, solamente acciones que están más cerca de la acción social que la responsabilidad social bien entendida. Entonces, para hablar un poquitito, esto lo tienen súper bien explicado en el texto. De hecho, está muy bueno ese texto también porque les habla, por ejemplo, en cada uno de estos componentes, a qué grupo de interés le pegaría. O sea, si hablamos, por ejemplo, de salud y seguridad, ¿con qué grupo de interés estaría más relacionado? Bueno, con, por ejemplo, los empleados. Entonces, en cada uno de esos puntos, Moreno Prieto se hace el trabajo de analizar y, además de definir cada uno de estos ejes, de explicar eso, con qué stakeholder está más implicado o cuál impactaría de manera más directa. Entonces, el primero, que es el gobierno de la organización, es el que a ustedes les va a parecer quizás más etéreo, ¿no? O menos interesante. En este caso, el gobierno de la organización habla de los estilos, de las estructuras, de las formas de gobierno de esa organización, de las tomas de decisiones, de los sistemas que justamente hacen o que son la parte que forma la cúspide de esa organización, la parte de presidencia, la parte de gerencia general, todas las decisiones que se toman que impactan, políticas, planes que impactan en la forma de actuar de la organización. Entonces, ¿cómo aplicamos acciones de responsabilidad social en esta parte, en este eje? Pueden ser acciones relacionadas con transparencia, reportes, esto que les decía al principio, cómo reportamos las acciones de responsabilidad social. Bueno, eso forma parte del gobierno de la organización. Todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción o lucha contra el fraude también está relacionada con esta parte. Y si hablamos de una organización, también lo que tiene que ver con el respeto a la soberanía nacional. Les puede parecer que no se trabaja en este ámbito, pero sobre todo cuando hablamos de transparencia, de reporte y de comunicación, cae justamente en este eje en concreto. Uno que sí les va a parecer mucho más amigable, mucho más conocido, es el segundo, que es el de salud y seguridad. En este caso, evidentemente son todas aquellas acciones que toma una empresa para asegurar no solamente la reducción de impactos en la salud y en la security, hablamos, en la safety, mejor dicho, no security, en la safety, porque seguridad se entiende con safety y security, que security es más la seguridad de un robo, por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos más de safety, de seguridad y higiene laboral. Entonces hablamos de esas acciones que se toman para garantizar o minimizar los impactos negativos en los colaboradores, sobre todo en colaboradores que trabajan en establecimientos industriales y que están sujetos a muchos impactos por trabajo con máquinas, por trabajo con componentes peligrosos, pero también la salud y la seguridad del entorno circundante y de la comunidad local. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de algunas acciones vinculadas con el control de accidentes, que son, obviamente acá estamos hablando de algo que es bien de índole legal, ¿no? El control de sustancias tóxicas. O acá también, cuando hablamos de salud, podemos hacer mención a lo que es ese plan de conciliación de vida laboral y familiar que les hablaba, porque también forma parte de la salud mental, ¿no? Psíquica de los trabajadores. El tercer eje, que es el eje de conservación ambiental, es aquel, bueno, que ya estuvimos trabajando bastante con las buenas prácticas ambientales, ¿no? Son todas esas acciones a través de las cuales se tratan de reducir los impactos
hacia el medio físico circundante. Entonces, en este caso podríamos hablar de un programa de buenas prácticas, podríamos hablar de, en general, ¿no? Podríamos hablar de un programa de coeficiencia, un programa de trabajar con proveedores que tengan, como les decía antes, menos packaging o medidas de reciclaje, por ejemplo, o de reuso de materiales. Bueno, es todo lo que ya estuvimos hablando, sobre todo en esta unidad, ¿no? En el ámbito de derechos humanos, algunas cuestiones van muy de la mano con las de salud y seguridad, pero, y se enfoca mucho también a los colaboradores o a ese público interesado externo. Pero en el caso de derechos humanos son acciones para proteger, cumplir y hacer cumplir sobre todo los derechos humanos de los afectados directamente por las operaciones de una organización. En este caso, para cumplir también las libertades fundamentales, ¿no? Y cuando hablamos de libertades fundamentales, por ejemplo, tenemos el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones pagas, el derecho también a los horarios, por eso va de la mano del descanso, ¿no? Eso quería decir, cuando un trabajo es insalubre, bueno, que los horarios de trabajo sean más acotados también. Los dos que siguen, ética comercial y cadena de valor, a veces se lo suelen confundir. Son muy similares, pero la diferencia es que la ética comercial son todas aquellas acciones que quizás aseguran un comportamiento ético de la empresa, pero en algunos ámbitos concretos, y por eso hablamos de empresa acá. ¿En cuáles ámbitos trabaja la ética? En marketing o en la parte de mercadeo, en la parte de distribución y también en la parte de desarrollo, diseño y desarrollo de productos o de servicios. Entonces, marketing, distribución, diseño y desarrollo de productos y servicios. Entonces, las acciones se aplican en esos departamentos concretos de una empresa. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es establecer controles para evitar publicidad engañosa, si hablamos de marketing, o estrategias para trabajar con un consumo responsable, cuando hablamos de, sobre todo, diseño y desarrollo de productos y servicios, pero también lo que tiene que ver con mercadeo, y también en estos ámbitos lo que son los mecanismos de atención al cliente, cómo hacemos para favorecer esos canales de comunicación con los clientes, ¿no? Y cadena de valor, por otra parte, son acciones que, según Moreno Prieto, se realizan para favorecer un comportamiento responsable, pero en otros ámbitos de actividad. En lo que es logística, en concreto, en lo que son operaciones y en lo que son compras. Logísticas, compras y operaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, una acción de responsabilidad social que podríamos poner sería lo que tiene que ver con los proveedores. Y vuelvo a lo que dije, creo que ya 3 o 4 veces, el pago justo a proveedores. Perdón, profe, Sí, dijiste dime. logística, compras y qué más. Operaciones. Listo, gracias. Bien. Y la última parte, que es la que les dije que no podría una política, una estrategia de responsabilidad social, no podría basarse solamente en este eje, es la de filantropía o también llamada innovación social. En este caso es cuando una organización se enfoca a promover acciones de índole más deportivo o de índole también ambiental o de índole cultural, que son ajenas a los colectivos que están íntimamente vinculados con la organización. Por ejemplo, cuando se hace una campaña de forestación, cuando se hace, que puede ser en el mismo lugar, entonces a veces no son tan ajenos, me retracto, puede ser en el mismo lugar donde se encuentra, por ejemplo, emplazada una planta productiva, la forestación, o pueden ser, ahora sí, por eso los decía, pueden ser en un lugar que no tenga nada que ver, que la empresa no tenga ni su planta productiva, ni su planta, ni su edificio corporativo, pero que lo quiera beneficiar por alguna manera, por algo que detectó cuando estaba realizando este mapeo de actores. Puede ser también no sé, ¿se acuerdan de Tarjeta Naranja cuando tenía ese programa de potreros que por cada gol de Argentina mejoraba un potrero? ¿Se acuerdan? Que fue para el Mundial pasado, creo. Ese programa, dentro de lo que es Tarjeta Naranja, sería una acción que caería dentro de esta parte, de lo que es la filantropía e innovación social. Pero recalco, no se puede quedar solamente con esto. Debería ser mucho más jugoso una estrategia de responsabilidad social en este sentido. Y por último, ya que hablamos tanto de los stakeholders, vamos a ponerlos ahora en limpio, ¿no?
¿Y qué tenemos que decir de estos? Si tenemos que darle una definición de lo que es un actor, una parte interesada, un grupo de interés, son todos aquellos grupos que se ven vinculados o se ven afectados de manera directa o indirecta por el accionar de una organización. Eso es un stakeholder. Como les dije, tenemos tanto internos como externos. En el texto de Moreno Prieto, y se los voy a recomendar que lo lean porque está muy bueno, además de la vinculación que hace con los ejes, está muy bueno también la interacción que realiza entre diferentes necesidades o expectativas que se pueden poner, que puede poner un grupo de interés en torno a una organización. Pero bueno, eso se los dejo para que lo lean ustedes porque si no esta clase es interminable. Pero cuando hablamos de partes interesadas internas, tenemos que reconocer 3 grandes grupos. Los colaboradores, por un lado, o los empleados, los gerentes, los directores, la presidencia, los accionistas, es más, podríamos poner también, o sea, los que toman las decisiones, los puestos decisorios. En los puestos decisorios también tenemos a los mandos medios, obviamente, coordinadores, supervisores o como quiera que se llamen en cada organización. Y por otro lado tenemos a los dueños o a los propietarios, que pueden ser los mismos que los que toman decisiones y pueden ser los mismos que los accionistas, o a veces no, son públicos totalmente diferentes. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, que este es mucho más amplio obviamente, a los grupos de interés externos, que son todos aquellos que están por fuera de nuestra organización. Acá, bueno, el gráfico puse empresa, pero recuerden que puede ser cualquier tipo de organización. Tenemos entonces, por un lado, a los clientes, pero acá entendidos como consumidores. Acuérdense que acá siempre que hablamos de clientes, en este caso hablamos de consumidores para no confundirse, porque los stakeholders también se llaman clientes en general, pero tenemos internos y externos. Tenemos a los proveedores, tenemos a los acreedores, o sea, aquellos a los que les debemos plata, por ejemplo, un banco. Tenemos a las diferentes esferas del gobierno, sobre todo cuando tenemos en cuenta ese nivel de cumplimiento legal, a la comunidad local que está directamente afectada por una organización, al entorno inmediato, y después tenemos al público en general. Esa es la diferencia entre estos dos, ¿no? El público en general es eso que les decía antes, quizás no es un público que no está directamente afectado por la organización, pero podría quejarse, podría pedirle algo. Entonces eso es lo que se conoce como público en general. Agentes sociales, como podrían ser una ONG, como Greenpeace, y ahora voy a decir por qué les nombré a Greenpeace, un partido político, un sindicato, una iglesia, todos esos son agentes sociales. Los competidores, obviamente, si hablamos de una empresa, o sea, otra empresa que tiene una actividad similar, y los distribuidores o los socios comerciales. Todos estos, fíjense entonces que es mucho más amplio quizás de lo que podíamos pensar en un primer momento, son los proveedores de un servicio, de una empresa o de una organización. Perdón, estoy muy quemada. Son las partes interesadas externas de una empresa en este caso, pero también más o menos las mismas las podríamos identificar, algunas más, algunas menos, en una organización en general. Bien, voy a dejar de compartir las pantallas si las veo. Esto sería la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Nos va a quedar ver cuáles son las acciones, o mejor dicho, cuáles son los instrumentos que se pueden trabajar para implementar una estrategia de responsabilidad social y ordenar un poquitito lo que ya estuvimos viendo de las ventajas o beneficios de lo mismo. Fíjense que les puse a disposición en la partecita de esta clase, y las chicas de FEDEP ya lo tienen, ya lo vieron hace un tiempito también, les puse 2 videos que están relacionados con Greenpeace, que se llaman Barbie y Ken de Break Up. Es una campaña muy fuerte que hizo Greenpeace hace unos años en Estados Unidos, y esto les muestra también el poder que puede tener una ONG como grupo de interés externo para ejercer presión sobre una empresa como es Mattel, como es una empresa de juguetes, como ustedes saben, Barbie quizás es su emblema. Y lo que había descubierto Greenpeace es que para empaquetar a las Barbies utilizaba madera, o árboles mejor dicho, que eran deforestados de las selvas de Indonesia. Entonces, cuando descubrió todo esto, Greenpeace hizo todo un boicot para tratar de que Mattel pudiera frenar con esta explotación. Lo logró, obviamente, y el costo que tuvo Mattel fue muy grande, sobre todo el costo de exposición pública, ¿no? Entonces, bueno, la campaña está graciosa, está muy buena, y repito, la idea de ponérselas a disposición es que vieran cómo puede ingerir
un grupo externo tan importante como una ONG, está bien, estamos hablando de que Greenpeace es un tanque muy importante, ¿no? En todas estas cuestiones, pero cómo puede influir en las decisiones para que se cambien las decisiones comerciales y productivas de una empresa, ¿no? Así que bueno, ahora les dejo para que vayan a un break y ¿les parece si volvemos a las 10? En esta segunda parte, entonces, dejamos un poco los temas de responsabilidad social y nos vamos a dedicar a hablar. Si tienen alguna duda del trabajo práctico, así que tráiganla, que ya se acerca la fecha de la entrega, y de lo que es agua, energía y buenas prácticas ambientales aplicadas a hoteles, que eran los temas que nos habían quedado pendientes de discusión en los foros de las semanas anteriores. Así que bueno, nos vemos en un ratito, si les parece. Vale. Muy bien. Dale, perfecto.